Historia moderna de Occidente. Módulo 6. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa es uno de los acontecimientos de mayor resonancia en la historia de la humanidad. Fue un hecho cuyas causas, unas remotas y otras próximas, no solo provocaron las más radicales reformas en el régimen francés, sino que extendieron su efecto poco más tarde a Europa y América, en donde continuó la lucha por la libertad y los derechos del hombre. Antes de estallar la revolución, Francia vivía la más aguda crisis de su historia, debido a muchas razones. Luis XVI gobernaba Francia cuando se inició la revolución. Había heredado el trono en circunstancias muy desfavorables. Dado los grandes problemas políticos, económicos y sociales que se encontraban presentes en la nación, él carecía de las dotes necesarias para enfrentarlos y resolverlos, aun cuando tenía muy buenas intenciones. El pueblo estaba cansado de las arbitrariedades cometidas por los gobernantes anteriores. La revolución era un hecho en las conciencias del país. Los asuntos públicos iban de mal en peor, y el desasosiego general recibió la unión de las voces de aquellos que reclamaban una reforma radical en la organización del Estado. El antecedente ideológico de la revolución se encuentra en los escritos de los filósofos y economistas del siglo XVIII, en la difusión de las ideas enciclopedistas en la sociedad de la época. La burguesía francesa, en efecto, bebía en las fuentes de la Ilustración y hallaba en las doctrinas políticas y sociales de ésta la expresión de sus anhelos de igualdad civil y libertad económica, y aún en la aristocracia había un buen número que comulgaba con los principios de la religión natural y el liberalismo doctrinal de la enciclopedia. Francia se estaba preparando para romper con el viejo régimen. Innegable es también la influencia de la Revolución norteamericana. Benjamin Franklin se convirtió en el hombre de moda en la sociedad elegante parisiense. La Declaración de Independencia se difundió con gran rapidez. Los núcleos de jóvenes entusiastas que partieron para combatir al lado de Washington formaron, a su retorno, la falange de la vanguardia de la revolución. La formación de la conciencia revolucionaria se puede seguir a través de los libros, los folletos, la correspondencia familiar, las actas de las academias y sociedades económicas, las discusiones en las sociedades secretas entre 1787 y 1789. Cuando la monarquía de Luis XVI acudió a los Estados Generales para buscar remedio a la crisis financiera del Estado, los revolucionarios ya tenían su programa y sus métodos de acción para la conquista del poder. El primero y segundo estados seguían conservando grandes privilegios con respecto al tercer estado. Pero, ¿qué son los estados? El primer estado tenía como integrantes al clero, cuyas atribuciones eran la beneficencia, la enseñanza, el registro de bautizos, casamientos y defunciones, y el cuidado de las almas. No pagaba impuestos fijos al erario y tenía tribunales propios para juzgar a sus miembros. Los altos puestos eclesiásticos se reservaban a los clérigos de alcurnia. Solo ellos percibían el diezmo y vivían rodeados de comodidades. Los otros clérigos compartían los sufrimientos y privaciones de los integrantes del tercer estado y estaban dispuestos a apoyar las ideas que surgían del descontento general del pueblo francés. La nobleza integraba el segundo estado, gozaba del privilegio de no pagar impuestos fijos al erario, se dividía en la nobleza de la corte y de la provincia. Esta exigía a los campesinos que vivían en sus tierras las contribuciones que éstos pagaban a sus señores desde la Edad Media. En su mayoría no se entregaban directamente a los trabajos agrícolas en sus fincas, no se ocupaban de política o burocracia, pues las funciones judiciales, administrativas
estaban en manos de burgueses mejor preparados. La nobleza de la corte vivía en Versalles y obtenía del rey lo que necesitaba para conservar su rango y su lujo. Muchos desempeñaban cargos militares, ya que sólo los nobles podían alcanzar altos puestos de mando en el ejército. Representaban a Francia en las misiones diplomáticas o recibían dignidades eclesiásticas. El tercer estado, o estado llano, que era en verdad el pueblo de Francia, estaba integrado por los burgueses, los obreros y los campesinos. Todos tenían que pagar al erario contribuciones, y sobre ellos descansaba la vida económica de la nación. La burguesía estaba integrada por varios grupos: los intelectuales, que constituían el grupo de profesionales y magistrados; los banqueros y comerciantes, ávidos de lujos, de títulos de nobleza, descontentos de las diferencias sociales que privaban en Francia, deseosos de eludir los impuestos y otro tipo de cobros; los burgueses pobres, profesionales y comerciantes que no habían podido enriquecerse; periodistas, abogados, escritores, defensores del derecho natural del hombre, fueron propagandistas entusiastas de la Ilustración francesa. Los artesanos, en su mayoría, estaban afiliados a las corporaciones que se oponían al trabajo libre y que luchaban entre sí para mantener bien firmes y separadas sus esferas de acción, las áreas en las cuales ellos eran exclusivos, que solamente ellos podían proveer servicios específicos. Los jornaleros, muy escasos, vivían en las grandes ciudades, carecían con frecuencia de trabajo, por lo que estaban dispuestos a todo por lograr satisfacer sus necesidades más urgentes. Este grupo de obreros y jornaleros ayudó poderosamente a la revolución en motines y tumultos callejeros. Los campesinos trabajaban bien en sus propios solares o parcelas, o bien como medieros en las tierras del señor, asalariados. Pagaban contribuciones al erario, prestación o ayuda al Estado, diezmos a la iglesia y derechos feudales a sus señores. La situación de Francia se agravó en 1788, cuando una terrible sequía acabó con la parte mayor de las siembras. A esta calamidad siguió un invierno muy crudo que causó grandes sufrimientos al pueblo. Esto venía a agregarse a las disposiciones arbitrarias del antiguo régimen que estaban vigentes, como las aduanas, que impedían el libre comercio, el sistema de pesas y medidas, que variaba de una región a otra, la prohibición de la venta de ciertos productos que debían consumirse, como el trigo, en la región donde se producía. Todo esto produjo una grave crisis económica que también constituye una de las más importantes causas de la Revolución Francesa. Los primeros que contribuyeron a derrumbar el edificio político de la monarquía absoluta en Francia fueron los privilegiados del antiguo régimen, nobles, eclesiásticos, parlamentarios y oficiales del ejército. Sucesivamente se negaron a remediar la crisis financiera del Estado, se opusieron a las órdenes del gobierno de Luis XVI y exigieron la reunión de los Estados Generales que constituían la llamada Asamblea Nacional. Esta no se había reunido desde 1614. Robert Jacques Turgot, distinguido economista, fue ministro de Hacienda de Luis XVI hasta 1776, año en que fue destituido. Le sucedió el hábil banquero suizo Jacobo Necker. Ambos trataron de poner en orden las complicadas finanzas del reino, pero fracasaron debido a la resistencia que opusieron a sus medidas fiscales y administrativas la nobleza, el clero y quienes tenían cargos importantes en el gobierno de Francia. Después de Necker, el ministerio de Calonne vivió de empréstitos e hipotecas para aparentar una prosperidad en la corte que no era real, lo que agravó más la situación financiera del país. Los gastos de la guerra de independencia de los Estados Unidos acabaron por arruinar el tesoro público y pusieron al Estado al borde de la ruina. Sin crédito ni recursos con que hacer frente a la situación, Calonne convocó a una asamblea de notables, nobleza, clero y alta burguesía, para obtener su conformidad en una serie de reformas tributarias y administrativas, ya propuestas por Turgot: la contribución o subvención territorial uniforme y las asambleas provisionales. La asamblea se levantó contra el poder absoluto del rey en materia tributaria
y acusó a Calonne de malversación de fondos. Este tuvo que renunciar. Su sucesor, el arzobispo de Tolosa, Lomny de Brienne, a pesar de haber sido uno de los más severos opositores del plan de Calonne, al ocuparse de las finanzas del Estado, reclamó la votación de la contribución o subvención territorial. La Asamblea de Notables se opuso a ello y acabó disolviéndose. En toda la nación se impuso la idea de que para resolver el problema financiero de Francia tenía que convocarse a una Asamblea Nacional. Brienne se vio obligado a expedir el decreto de convocatoria, pero renunció ante la inminente bancarrota del Estado francés. Jacobo Necker, partidario de la ideología enciclopedista y protector de la burguesía acomodada, fue llamado de nuevo para hacerse cargo de las finanzas. Renovó la convocatoria de los Estados Generales, fijando su apertura para el 5 de mayo de 1789. En un decreto del 27 de diciembre de 1788 modificó la composición de los antiguos Estados Generales, decretando, como exigía la burguesía, que ésta tendría tantos representantes como los dos órdenes de la nobleza y la Iglesia juntos. También fijó un vasto programa de las labores de la futura Asamblea, que no se limitaría al simple voto de los tributos, sino a la reforma administrativa del Estado y a la posible renovación del poder de los Estados Generales como órgano de la monarquía francesa. Los Estados Generales se inauguraron en Versalles ese 5 de mayo de 1789 con un discurso del monarca Luis XVI y otro de Necker. De inmediato, tres concepciones políticas se enfrentaron entre sí. El absolutismo monárquico, que deseaba abolir progresivamente los privilegios para realizar la concentración de todos los poderes en manos del rey, investido de la soberanía por la gracia divina. Las clases privilegiadas, que, sostenidas por los parlamentos y las cortes soberanas, pretendían imponer a la monarquía el respeto a las leyes fundamentales del reino, es decir, el orden establecido, y la oposición liberal, que reclamaba por una parte la instauración de la igualdad civil por la derogación de los privilegios y por otra, el advenimiento de un régimen representativo, un Estado monárquico constitucional, basado en el principio de la soberanía de la nación, que sustituyese a la monarquía absoluta de derecho divino. La lucha se entabló entre la oposición liberal y los defensores de las clases privilegiadas. El tercer estado exigía que los tres órdenes celebrasen sus reuniones conjuntamente y que el voto se hiciese por cabeza. Los aristócratas abogaban por mantener la división tradicional de los estados en tres órdenes que se reuniesen y votasen por separado. El rey, que hubiera podido jugar el papel de árbitro entre los privilegiados, y el tercer estado, se mantuvo ajeno al debate. Después de 6 semanas de discusiones, el tercer estado hizo caso omiso de la oposición de la nobleza y el clero, afirmándose como único representante de la nación, se erigió en Asamblea Nacional el 17 de junio, y sus miembros prestaron juramento de no separarse hasta después de haber establecido una constitución para el reino.